Una de las primeras noticias de este martes ha sido la de los datos del paro de agosto. Acostumbra a ser un mal mes para el empleo por el fin de muchos contratos vinculados al turismo, pero este año ha sido especialmente malo. De hecho, hoy se ha repetido un titular muy llamativo: 31 de agosto de 2018, el día que más empleo se destruyó en la historia en España. Ese día se perdieron por primera vez más de 300.000 empleos, un dato muy preocupante que llama a la reflexión. ¿Es estacional o es una señal que anuncia meses duros para el empleo? Comenzamos. Nuestra imagen del día la protagoniza este martes una oficina de empleo. Por desgracia, una visita obligada para muchos ciudadanos cuando llega septiembre. Y es que hoy hemos conocido que en agosto se perdieron en nuestro país 203.000 empleos, el peor agosto en una década. Los datos han sido malos en el conjunto del país y en la comunidad y han dado pie a las valoraciones de líderes políticos y agentes sociales. Agosto vuelve a cumplir la tradición, se acaba la temporada estival y aumenta el número de desempleados. En Castilla y León, en algo más de 1.800 personas. En España se han quedado sin empleo 47.000 trabajadores. Cada verano pasa lo mismo, así que nada, la visita obligada en septiembre. Yo mismo vengo ahora mismo de apuntarme al paro. Supongo que a la finalización de los contratos de verano. Por sectores, el de servicios es el que mayor número de desempleados registra, seguido muy de lejos de la industria y la agricultura. Pero hay un dato que llama la atención: las 351 personas que han encontrado un trabajo por primera vez. Yo ahora mismo me acabo de sacar un par de cursos y estoy encontrando trabajo. Por provincias, León y Zamora han roto la tendencia. Son más las personas que han encontrado un empleo que los que se han destruido, aunque en el resto no ha sido así. Valladolid, Burgos y Palencia encabezan esa lista. Es que no hay trabajo, no hay industria, no hay nada de nada. Lo que ha descendido ha sido el número de afiliados, casi 3.900 en Castilla y León, algo más de 202.000 en España, sobre todo en el sector de la educación y la industria manufacturera. Sindicatos y empresarios ven una causa común en el aumento del desempleo. Estamos en una situación de debilidad económica, yo creo que importante. La desaceleración que se está produciendo se constata en los datos del paro. Ralentización de la economía y además influido también por una serie de contexto internacional y también del propio contexto nacional. El PP asegura que es un dato preocupante. Que demuestra que la gran locomotora de facilitar la creación de empleo a las empresas, que son las políticas de empleo del Gobierno de la Nación, empiezan a estar fallando. La oposición centra su crítica en la precariedad laboral. Son frutos de un mercado productivo, de un mercado de trabajo que depende del turismo, que depende del sector servicios, que depende de la coyuntura, tienen una altísima temporalidad. Indica que en Castilla y León se genera poquísimo empleo y que el poco empleo que se crea es tan precario que además ni siquiera crea cobertura. La crisis no ha sido superada y que Castilla y León necesita una gran transformación económica para poder salir adelante. La Junta no mira la subida de agosto, sino la bajada de la tasa interanual. Castilla y León tiene el mejor dato interanual de todas las comunidades autónomas. Mal dato para los autónomos. En agosto se quedaron sin empleo más de 300 trabajadores por cuenta propia en nuestra comunidad. El caso es que estos días acumulan las malas noticias para el empleo. Una de las peores es el anuncio del cierre de la planta de Vestas en León. Hoy se han reunido los directivos de la compañía danesa con la Fundación Anclaje, integrada por patronal, sindicatos y Junta. Ha sido en la sede del Ministerio de Industria en Madrid y no ha habido sorpresas. La decisión de cerrar la planta de Villadangos es firme. Se abre ahora la negociación para buscar alternativas empresariales. La presión de la Junta y de los sindicatos en el Ministerio de Industria no ha tenido efecto en Vestas, que ha ratificado la defunción de la planta de Villadango del Páramo. La multinacional danesa ofrece diálogo, pero pone condiciones. Vestas lo que viene a decir es que para llegar a acuerdos hay que rebajar la tensión. Bueno, lo que pasa es que el responsable de rebajar la tensión es quien ha subido la tensión. Para la Fundación Anclaje, la búsqueda de alternativas llega tarde y no entrarán en el debate constructivo que reclama el fabricante de aerogeneradores, a menos que se garantice la misma actividad industrial en León. Exigen compromisos claros. Entendemos que una multinacional tiene capacidades para motivar la entrada de inversores industriales
en unas instalaciones y generar el empleo que ha destruido de forma unilateral. Las recolocaciones no entran en los planes de la Junta. No deja de ser una medida que en números netos va a seguir demostrando una pérdida, una destrucción de 500 puestos de trabajo. A lo largo de esta semana se decidirá la hoja de ruta de la comisión que se encargará de negociar la extinción de todos los empleos de la planta. En torno al conflicto de Vestas, las declaraciones más contundentes las hemos escuchado hoy al secretario general del PSOE. Luis Tudanca nos ha mordido la lengua y ha cargado contra la ministra de Transición Ecológica. Desde la Junta, su portavoz confía en mantener la unidad para buscar una alternativa a los trabajadores. Castilla y León lamentablemente no tiene suerte con las ministras y ministros de Energía. Ya sufrimos a Soria, sufrimos a Nadal. A mí me gustaría que no tuviéramos que sufrir a una nueva mala ministra de Energía. Me gustaría. Pero desde luego prefiero guardarme alguna de mis opiniones hoy en aras a no estropear la unidad conjunta de todos. El compromiso debe seguir adelante, debemos seguir luchando por la factoría de León, vamos a seguir desde luego trabajando en todas las líneas, a nivel europeo, a nivel nacional, y esperamos que el compromiso del Gobierno de la Nación, que hasta ahora ha sido firme en este sentido, lo siga siendo como hasta ahora. Quiero seguir buscando más reacciones en torno a la amenaza de cierre de la factoría de Vestas en Villadangos del Páramo, y esta noche lo vamos a hacer con nuestro entrevistado, con el presidente de Cecales, Santiago Aparicio. Santiago, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, Juanma. Desde un punto de vista empresarial, ¿qué se puede hacer para evitar estos cierres tan traumáticos? ¿Sí se puede hacer algo? Desde nuestro punto de vista es muy complicado y muy difícil el poder hacer algo, porque nosotros que defendemos la economía libre de mercado, claro, pues lógicamente las empresas tienen total libertad para poder actuar de la manera que crean convenientes. Y máxime, sobre todo cuando no tienen unas normas y unas exigencias que cumplir, porque se les había acabado ya el periodo de cumplimiento por las subvenciones que se les había dado a la Junta. En ese sentido, no podemos hacer nada, no se puede hacer absolutamente nada, porque la economía de mercado es libre y cada empresa puede hacer lo que crea conveniente. Eso sí, otra cosa es que nos parezca o nos rechine la actitud o la decisión que ha tomado la empresa, sobre todo cuando tiene pingües beneficios, ¿no? y se ha beneficiado de unas subvenciones en Castilla y León. Eso realmente pues rechina y no se ve, lógicamente la sociedad no lo ve con buenos ojos, porque al final deja en la calle a toda la plantilla, que son cerca de 500 trabajadores. Eso pues es una sensación muy mala y tiene muy mala defensa, pero nosotros somos partidarios y defendemos la libertad de empresa y la libertad de mercado, lógicamente no podemos decir nada ante esta decisión. Claro, pero teniendo en cuenta que ese tipo de empresas han recibido subvenciones y subvenciones cuantiosas, ¿las administraciones no podrían hacer algo? ¿No cree usted que deben disponer de algunos mecanismos para evitar en buena medida que se marchen, y si se marchan que tomen decisiones beneficiosas para los trabajadores? Puede ser un arma de doble filo, pero yo creo que algo se debería de hacer. Lógicamente, por lo menos, el que las empresas que están en beneficios no pudieran, todas las que han recibido por lo menos subvenciones de la administración central o autonómica, no pudieran hacer un cierre como el que hace Vestas en estos momentos, ¿no? Creo que eso habría que tenerlo en cuenta a la hora de dar esas subvenciones, ¿no? Aunque haya un periodo por el cual en ese periodo tienen una penalización, si cerraran, pues lógicamente una vez pasado ese periodo, creo que si están en beneficios, yo creo que las administraciones, cuando se les da una subvención, podrían hacer algo más para evitar estos cierres traumáticos. Pero por otro lado, eso a lo mejor es una cortapisa para que vengan empresas a invertir aquí en Castilla y León. O sea que aquí estamos jugando con la libertad de empresa, con la libertad de mercado, y lógicamente, que es lo que no debe, es muy complicado, es muy difícil, porque cada uno hace lo que cree conveniente en el momento que cree conveniente, ¿no? Sabemos que es traumático, sabemos que es una decisión muy controvertida, una decisión muy polémica y una decisión quizá la trataríamos de injusta, ¿no? Pero ante esa decisión es muy difícil poder hacerlo. Lo único que se puede hacer y que creemos que se debe hacer es minimizar los efectos de esta decisión, pues trabajando conjuntamente, y eso se está haciendo en la Fundación Anclaje, para eso existe la Fundación Anclaje, para tratar de buscar una empresa que sustituya a esta, o buscar nuevas empresas que palíen esta
esta deslocalización o este cierre de Vestas, ¿no? Y eso en estos momentos, en estos tiempos en los que nos encontramos, ¿es una alternativa posible, factible? Puede ser, ¿por qué no? Eso lógicamente hay que trabajarlo, hay que analizar todas las posibilidades, hay que hablar con empresas del sector que pudieran estar interesadas en la compra de Vestas, o si no hay ninguna empresa del sector, el que atraer otros sectores hacia ese territorio. Eso yo creo que es lo que ahora mismo es la gran labor que hay por parte de la Fundación Anclaje, de poder minimizar todos los efectos que esto está produciendo el cierre de Vestas. Claro, ustedes, por ejemplo, Soria ha vivido experiencias similares cuando, por ejemplo, cerró una planta tan emblemática como Puertas Norma, ¿no?, que era al final un foco de riqueza en San Leonardo de Yagüe, que al final hubo que trabajar para intentar paliar en parte aquella pérdida, ¿no? Sí, bueno, pero lo que es Puertas Norma o lo que es la misma Vestas, porque en Soria se cerró otra factoría de Vestas con cerca de 200 trabajadores. También de la noche a la mañana se cerró y no hubo manera de solucionarlo. ¿Qué pasa? Que ahí se minimizó el efecto porque estaba en Olvega, y ahí en Olvega tenemos un verdadero personaje al cual los sorianos le tenemos que agradecer mucho, que es Emiliano Revilla, que prácticamente a los 15 días tenía resuelto el problema de ese cierre tan traumático de Vestas, y ahí no se le dio quizá tanta importancia o tanta relevancia como se le está dando ahora, porque ahí había una solución, había, por así decirlo, un recambio que se solucionó prácticamente en pocos días, que es lo que hay que tratar de buscar aquí en Castilla y León. Pues bienvenido, ojalá que tuviésemos más Emiliano Revilla, sin lugar a dudas, en nuestra comunidad. Esta es una pésima noticia para la economía en nuestra región, sobre todo en la comarca más afectada, por supuesto, pero es sobre todo una pésima noticia para el empleo en un día en el que hemos conocido los datos del paro del mes de agosto. Fue un agosto especialmente malo. En el caso de Castilla y León se perdieron 2.000 empleos y la cifra de parados asciende a 141.143 personas. ¿Cómo valora esos datos el presidente de CECALE? ¿Son estacionales o hay que empezar a ponerse en lo peor? Hay los dos puntos de vista, creo que tienen influencia en estos datos. Por un lado, es estacional, además en un año complicado para el turismo, porque ha tenido un bajón, bueno, no importante, pero sí que un bajón que ha tenido el sector turismo, por el cual esos contratos que se hicieron en un principio para tratar de poder servir de una manera correcta y tener un buen servicio, ¿no?, para los turistas que vienen a España, pues se ha visto que al final ha habido que cortarla porque realmente había una contratación en exceso, porque el turismo no había llegado a las cifras del año pasado. Eso por un lado, y que justifica en parte estas cifras que son las peores en 10 años, bueno, salvo en Castilla y León, que Castilla y León quizá se ha quedado en una situación un poco mejor que lo que es la media nacional, y incluso en alguna provincia como León o como Zamora ha habido un repunte muy bajo, pero ha habido un pequeño repunte. Y por otro lado, desde COE sí que estamos viendo que hay una desaceleración, que venimos ya de hace tiempo diciendo que había que tomar medidas ante esta situación, y esa desaceleración viene, que creemos, fundamentalmente por la inestabilidad política que hay en España. ¿Y no se han tomado esas medidas? Y esas medidas no se han tomado. Por un lado, ¿en qué dirección deberían ir esas medidas? Bueno, yo en un principio creo que el tema catalán está afectando más de lo que pensamos. El tema catalán crea una inestabilidad importante, frena las inversiones, y luego, por otro lado, las políticas de este gobierno, un gobierno muy minoritario, en el cual está diciendo que va a subir los impuestos, que van a ir impuestos contra el diésel, impuestos contra otra cosa, contra una cosa y contra otra, políticas que no se acaban de definir claramente, y posturas ante Cataluña o ante otras situaciones. Eso yo creo que frena mucho las inversiones, tanto extranjeras como las propias internas, que al final, ante una situación de esas, lo que hacen es esperar a ver cómo se solucionan las cosas y cómo queda la situación para poder invertir, porque ante situaciones, el dinero es muy miedoso, y ante situaciones complicadas o complejas de inestabilidad política, realmente el dinero se frena. Entonces, al frenarse las inversiones, se frena la creación de empleo, y lógicamente pues las expectativas que se habían creado en un principio pues están yendo un poco a la baja
más de lo que en un principio pensábamos. Al empresariado de Castilla y León le preocupan las medidas económicas que ha anunciado el gobierno de Pedro Sánchez, sobre todo lo que tiene que ver con los impuestos, tal y como me decía. Pues lógicamente, como no sabemos cómo se va a acabar de definir, pero los anuncios no son nada halagüeños y lógicamente eso nos preocupa enormemente porque la presión fiscal que estamos teniendo en España es una presión fiscal importante. Además, todo lo que han anunciado de supuesto gasto a mayores para que el déficit pues prevemos que se puede disparar y eso puede de una manera importante lastrar la economía española. En ese sentido, tanto en Castilla y León como en el resto de España, la preocupación en el mundo empresarial es una preocupación importante. Porque es que no vemos una definición clara de por dónde quiere ir la política económica del gobierno. Ayer la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, presentaba los datos del Producto Interior Bruto, los datos de la contabilidad regional del último trimestre. Es verdad que vienen marcados por los buenos resultados de la cosecha de cereal, muchísimo mejor que la pésima del año pasado. ¿Cómo cree que va a terminar la economía de Castilla y León este año, este ejercicio? Bueno, la verdad que los números que ayer dijo la consejera son números que son realmente halagüeños, ¿no? Hay que tener confianza y esperanza en que podamos llegar a ese crecimiento del 2,7 que anunciaba ella, que hoy por hoy a nivel general del Estado español esa cifra ha bajado ostensiblemente, está en torno al 2,2, 2,3, 2,1, depende los analistas que la hagan. Y por otro lado, creo que también hay un motivo importante para alegrarse y para ver que la situación económica de Castilla y León está bien con el incremento de las exportaciones, que ha subido un 1,5% con respecto al año pasado y que sigue subiendo, lleva subiendo exactamente, no sé si son 8 o 10 años, y eso es algo muy positivo para la economía de Castilla y León. Realmente son datos importantes y son datos que hacen tener esperanza, pero importantísimo para nosotros es la definición de la política económica del gobierno, porque hay una indefinición total y absoluta. Sí, sí. Bueno, se avecina un fin de año bastante interesante para el empresariado de Castilla y León porque va a haber relevo en la patronal, en la presidencia de la COE, Juan Rosell lo deja y aspira a sustituirle el actual presidente de las pequeñas y medianas empresas, de la patronal de pequeñas y medianas empresas de CEPIME, Antonio Garamendi. Usted es vicepresidente de CEPIME. Sí, soy uno de los 9 vicepresidentes de CEPIME, somos 9. No sé si aspiraría a ocupar ese cargo que deja Garamendi. Bueno, yo creo que de momento están las elecciones de COE, que son en noviembre, como bien has dicho, el día 27, en la que aspira Antonio Garamendi. Antonio Garamendi creo que va a seguir durante unos meses en la presidencia, en las dos presidencias, tanto en la de CEPIME como en la de COE, y luego tiempo al tiempo habrá que ver cómo se desarrollan las cosas y si hay que ir y las condiciones son las adecuadas, bueno, pues no sé, lo pensaremos, lo analizaremos y veremos qué decisión tomamos. ¿Y a usted cómo le gustaría que sea la nueva COE que surja después de Juan Rosell? Bueno, yo creo que la COE que surja después del presidente Rosell, creo que tiene que ser una COE mucho más abierta, mucho más participativa y mucho más apegada, sobre todo fundamentalmente al gran tejido empresarial que es el español, que es de la pequeña empresa. Porque muchas veces lo que hemos dicho los pequeños y medianos empresarios, que somos la mayoría, es que la COE está como si fuera defendiendo los intereses de los grandes. También defiende, y los defiende muy bien, los intereses de los pequeños, pero muchas veces no se ven esos intereses y lógicamente eso lo tiene que escenificar, ¿no? Esa defensa de los intereses de los pequeños y medianos empresarios de España. Bueno, pues eso será noticia, como les digo, a final de año, cuando tenga lugar esas elecciones a la presidencia de la COE. Gracias, Santiago Aparicio, por acompañarnos en este tiempo de entrevista, analizando la situación, la dramática situación de los trabajadores de Vestas y sobre todo los datos del paro que hemos conocido esta mañana. Muchas gracias a ti, Juanma. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Hacemos aquí un pequeño paréntesis para la publicidad. Enseguida le hincamos el diente a la actualidad con nuestros tertulianos en unos minutos. Hasta ahora.